El Latin American Game Showcase, como indica el nombre, es un evento anual dedicado a darle visibilidad a juegos desarrollados por este lado del charco, y ahí me encontraba yo en 2024, viéndolo con unos amigos. En serio, me sorprendió gratamente ver todo el talento que hay por acá, hasta me hizo decir ¡Manténganme en Latinoamérica! Sentimiento que por cierto no duró mucho. Pero hubo un anuncio en particular que me dejó completamente estupefacto, y todo empezó con ese piano. ¿De dónde salió esto? Era lo único en lo que podía pensar. Las visuales, los colores, el gameplay, la música, todo era cine. Ese fue mi primer contacto con Keylogger y fue cuando me decidí que lo jugaría sí o sí. Eventualmente, el día llegó y ahora me propuse a que ese día llegue también Para vosotros, jugadores. El juego nos transporta al planeta Saturno, pero está prácticamente irreconocible. Los habitantes hacen sus vidas en enormes macroambientes artificiales, cada uno con sus propias razas y peculiaridades. Nosotros controlamos a una chica llamada Bobo. Sí, ese nombre no queda muy bien para nosotros. Y ella es especial, debido a que puede crear música. La música en este mundo es una fuente de energía. Pero dado a que no sale muy rentable que todos tus habitantes puedan subsistir sin depender de vos, pues los gobernantes monopolizaron la música, detuvieron a todo aquel capaz de reproducirla y dejaron a la civilización sumida en un deplorable y silencioso infierno. Quedó como anillo al dedo presentarlo en un show de juegos latinos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Por favor, sácame de aquí! Para liberar Saturno, nos embarcaremos en un viaje en el que nos enfrentaremos a los poderosos seres responsables de todo esto, los satélites. Esa es, muy resumidamente, la premisa de Keylogger, y digo muy resumidamente porque es una locura lo mucho que se complica. Conspiraciones, lore, subtramas Épicas. y hasta podés elegir con quién querés casarte al final. What the fuck? What the fuck? Y esta está re linda, amigo. Pero hacer que Bobo se enfrente a los seres más poderosos de Saturno es el equivalente al bebé tosiendo contra Con 618. Y es por eso que tenemos de nuestro lado al poder de la música, de la amistad, de nuestra banda y de los putazos. El combate es realmente sencillo. Básicamente combina elementos RPG por turnos con ¿elementos rítmicos? Pues sí, y no es que tengas que cantar una a capela para subirte las estadísticas. Bueno, hay veces que sí. Esta mecánica integrada se basa más bien en tener que presionar el botón en el momento justo para realizar contraataques o golpes críticos, o seguir un patrón de teclas para llevar a cabo recargas de energía o bloquear ese ataque que hubiese sido una muerte segura. A pesar de su simpleza, es un sistema bastante adictivo y vuelve muy emocionantes a los enfrentamientos. Es muy satisfactorio que cada estrategia requiera tanto de coordinación como de ritmo para llevarse a cabo, y ese pequeño, minúsculo giro de tuerca es lo que va a determinar que un enfrentamiento te sea una tortura imbatible en caso de no tomarlo en serio. Bueno, ahí va, un perfect, bien. No, pero el overdrive está adorno. El overdrive está adorno, parece, no sirve. O un desafío justo y superable en caso de que sí lo hagas. A ver, matá a Bobo, no importa, matá a Bobo, no importa. Ella no es la protagonista, ahora mismo es Senpai, dale Senpai, vos podés. ¡Bien! ¡Qué grande! Ya puedo romancear a Senpai, boludo. Senpai, sos la mejor de todo este juego, sos. Ah, cierto, se le murió el papá. La complejidad de los combates por supuesto que no acaba ahí, porque también podés modificar a tus personajes como más te guste entre las 4 clases iniciales y una cantidad Que no me sé. de clases promocionadas, cada uno con sus árboles de habilidades, armas exclusivas y todo ese mambo engorroso que la mayoría de las veces no recuerdo que existe, pero que se agradece que lo hagan. Y podés personalizar a tu personaje como mejor te sientas jugando. ¿Querrías barrer a los enemigos lo más rápido y satisfactoriamente que puedas? Podés. ¿O preferís ser un tanque que se la pase nerfeando a todos los enemigos a la vez? Podés. ¿O tal vez querrías ser un campero en una esquinita del mapa? Bueno, eso va a ser un poco más complicado. Podés. Entre todo eso, las habilidades pasivas, los diferentes elementos y demás, ¿Qué resonancia, disonancia y overdrive? O sea, alguien me explica. tenés para entretenerte mucho con este sistema francamente bien pensado, y todo ello acompañado con un estilo artístico que... amigo. A ver, en cuanto a las visuales, creo que sobran los comentarios. La paleta de colores, las animaciones, las cinemáticas, los portraits de los personajes Senpai. son apartados preciosos. Pero Realmente hay veces que la dirección a la que van los mismos tienen
Contrastes. La mayor parte del tiempo es genial apreciar el juego, las distópicas calles de Soundwave City en medio de la lluvia, el opresivo y deprimente ambiente del Abandonware Forest, la preciosa vista desde el Domo de la Eternidad. Es todo el equivalente culinario a Feels the Dew a la Treat Lunch. Pero a veces ves a estos abrigos negros que en vez de piernas tienen dedos, a un helado parlante o lo que sea esta cosa, y a ver, yo nomás puedo pensar en que esto es el equivalente culinario a Le fish au chocolat. Pero, como digo, la mayor parte del tiempo eso último no va a ser lo que vas a ver. Y literalmente el portrait de Senpai anula todo lo malo, así que no es para tanto. Ah, qué lindo este juego, amigo. Manca. Solés soñar con ovejas eléctricas, che, yo entendí la referencia. Atrás, tengo que decir que entendí la referencia, yo la entendí. Pero hay un apartado que en serio está tan pulido que al menos yo no le veo nada de malo. O más bien, no le escucho nada de malo. Estoy hablando de la música. Cada locación, Salvo el tutorial. tiene un tema musical merecedor de reconocimiento. Todo el soundtrack puesto de fondo en este video es del propio juego, de hecho. Y no te creas que la parte rítmica se limita a los combates, porque Bobo y su banda, entre todo el caos de su aventura, encuentran tiempo para marcarse conciertos loquísimos donde se interrumpe el juego de rol para pasar a ser Guitar Hero. Y sí, es tan fachero como suena. Mi parte favorita de este apartado es que cada canción encapsula a la perfección los puntos de la historia por los que estamos pasando, y debido a que los conciertos ocurren al final de cada uno de los 7 capítulos que conforman la historia del juego, sirven como un clímax para lo que nos están queriendo contar. Este es el caso del tema protagónico del concierto final del capítulo 2. Con la letra se refleja el sentimiento de inseguridad de Bobo ante la adversidad que representa estar en un mundo que te remarca que eres un fallo y se te da caza por ello. Y eso, sumado a todo el peso que tienes encima por las expectativas que hay en tu persona, es lo suficiente para quebrar a cualquiera. Pero para Bobo son justamente esas expectativas las que hacen que aquellos a su alrededor se enorgullezcan de tenerla a su lado, como es el caso de Dealer y Rocket. Por supuesto que hay cosas que no me terminaron de convencer, como que algunos enemigos de la zona final me hayan hecho perder el tiempo por estar bugueados, que algunas partes de la historia se sientan más pesadas que otras, que no haya una traducción en español aún, o que el proceso para casarte con algunos personajes sea francamente confuso. Pero todo eso, en mi opinión, queda sepultado por una avalancha de cosas buenas que hicieron de este uno de mis juegos favoritos del año pasado, y uno que recomiendo encarecidamente. What the fuck, o sea, llegué al final del juego y no tuve el epílogo con Senpai. A ver, ¿qué se necesita para terminar con mi Monachi? ¿Qué carajo? Por cierto, los desarrolladores andan trabajando en Clown King, que aparentemente está fuertemente inspirado en Fire Emblem, así que se vienen cositas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, de verdad. Mil gracias por tu apoyo. Dejo acá abajo los recursos utilizados en el mismo, así como unos enlaces relacionados con la adquisición de este título. No olvides comentar si es que puede convencerte para jugarlo o no, y estate atento a la pestaña de comunidad para ver qué nos depara el resto del mes en cuanto al contenido. Sin más que decir, me despido. Y por cierto, ¡sáquenme de Latinoamérica!